bienvenidísimos. Estamos hoy en un nuevo Desconectados más. Bienvenidos a estos desconectados que ya son habituales en ustedes. Un abrazo cordial, siempre con la mejor energía, con el mejor entusiasmo. Vamos a empezar este maravilloso desconectado porque tenemos un panel, pero espectacular, en donde trabajaremos cosas importantísimas y un tema que yo sé que les va a gustar, que es de su agrado, y hoy tenemos a uno de los mejores panelistas que pude haber encontrado para este programa, es el doctor Mario Zambrano. Gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación a Desconectados. Bienvenido. Buenas noches a todos y a todas, profe Gerson, perdón, gracias. Y no, aquí como siempre dispuesto a hablar de temas de la región, de la ciudad, que eso es importante para nosotros y para la sociedad. Bueno, bienvenido siempre a nuestro programa. Sí, bienvenido siempre a nuestro programa, bienvenido siempre a todas las cosas buenas, bienvenido a este maravilloso espacio que siempre nos da la oportunidad de avanzar, que siempre nos da la oportunidad de crecer. Y hoy tenemos un tema que yo sé que a todos ustedes siempre les ha gustado, el tema de innovación pública para la paz y cómo esta innovación pública para la paz termina afectando la seguridad en las ciudades, cómo termina afectando la seguridad en las ciudades y cómo esto es importantísimo para nosotros y para todas las personas que siempre nos acompañan. Gracias a ustedes por estar aquí fielmente en esta sintonía. Este es un espacio del Laboratorio de Innovación Pública de la SAP. Es un espacio que lo hacemos con muchísimo agrado para todos ustedes y que compartimos siempre con la mejor alegría, con la mejor experiencia, con ganas de explicar los temas de actualidad nacional y los temas de actualidad internacional, pero que también tienen un gran componente humano y que devela esta información desde las características más propias que tenemos en el Laboratorio de Innovación Pública. Mario Zambrano, como siempre, para iniciar este programa, y lo hacemos de forma habitual, preguntamos quiénes son nuestros panelistas, desde el corazón, para todos nuestros espectadores. Y, profe, ojalá se coloque un poquito más el micrófono aquí cerquita para que nos escuchemos muy clarito, muy clarito, y sobre todo el micrófono del Manos Libres. ¿Quién desde lo humano es Mario Zambrano, para que lo conozcan a nivel nacional e internacional? Bueno, Mario de Jesús Zambrano, para decirlo completo, Mario de Jesús Zambrano Miranda Gracias, es sí. oriundo, oriundo de Guamal, Magdalena, eh, hijo de familia trabajadora campesina del municipio de Guamal y una persona que ama el conocimiento. Creo que mi mayor adicción, cuando le molesto a mis estudiantes, le digo, mi adicción es el estudio, el aprender, el saber, ¿sí? Creo que esa es mi máxima adicción, así como a la gente le gusta el alcohol, a otros les gusta, no sé, otro tipo de cosas. Lo mío tiene que ver con el conocimiento, creo que es de las cosas que más me gustan y con un sentido social que es lo que creo quienes venimos de donde venimos, como dicen por ahí coloquialmente, de abajo, nos tenemos una gran responsabilidad, una ética de la responsabilidad con la sociedad, con aquellos que son, con quienes hemos formado y que necesitan o merecen de alguna manera eh, que lo que aprendamos se refrende precisamente en aquellos que más lo necesitan. Creo que eso es como lo que podría definirme de esa manera. Bueno, espectacular, Mario. Cuéntenos un poco para todos los que no lo conocen, cuál es su vinculación a la escuela, cómo está hoy vinculado, cuál es la premisa y cuál es su experticia, por qué usted tiene, digamos, toda la capacidad para trabajar en este tema de paz y la seguridad ciudadana, porque usted también está manejando un proyecto que se llama Cúcuta. ¿Cómo vamos? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, yo soy docente también de la Escuela Superior de Administración Pública, profesor de cátedra y profesor de la Universidad Libre, donde coordino un programa que se llama Cúcuta, ¿cómo vamos? Y, digamos, mi experiencia tiene como en dos campos, ¿no? Uno, desde el tema académico, bueno, desde tres campos. Uno, la inquietud personal de estudiar temas de paz, comprar libros sobre el conflicto armado, temas de la paz en el país, digamos que hay una orientación ahí desde mi primera carrera. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales, pero también soy Perfecto. economista, tengo los dos pregrados, tengo una especialización en Gestión Pública, otra en Estadística Aplicada y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y desde la primera carrera hay una orientación a estudiar los temas del país, especialmente el tema del conflicto armado y la construcción de paz. Eso, segundo, desde el tema académico he hecho algunos trabajos sobre desplazamiento forzado del norte de Santander, sobre temas de impacto del conflicto armado en el crecimiento económico, también una cartografía del conflicto en norte de Santander, y ha sido como unos 4 o 6 artículos que he publicado sobre el tema del conflicto en norte de Santander, pero también
He trabajado con cooperación internacional con víctimas del conflicto, 2 años con ACNUR, en 2 asentamientos humanos acá en Cúcuta, en Manuela Beltrán y Las Delicias, un proyecto de desarrollo económico local, que era un tema de fortalecimiento de emprendimientos con población víctima para superar condiciones de pobreza y generar unos niveles de ingresos que pueda superar temas de pobreza monetaria. Eso fue un proyecto casi 2 años. También temas con migrantes relacionados con agencias de cooperación. Y tuve una experiencia muy interesante que fue con USAID y con GIZ, con la JEP, Justicia Especial para la Paz, en la construcción de unos pilotos, de unos informes Sí lo con seguí. comunidades, y ahí hicimos un trabajo bastante, bastante interesante. Ha sido un Me poco pare- como me pareció mi muy, acercamiento. muy, muy, muy importante ese espacio, ¿no? En donde las víctimas hablaban y ustedes un Claro, poco investigaban el tema de las víctimas, ¿no? y ayudamos a construir los informes. Éramos 3 profesores, 2 de la Francisco de Paula Santander, el profe Osorio, la Sí. profe, me acuerdo, la profe que era enfermera, y a mí me correspondió un grupo poblacional que eran los grupos afro de la zona rural de Buena Esperanza de Cúcuta. Y con ellos construimos, con los 3 líderes y con varias personas a partir de ciertos hechos victimizantes, construimos un informe que fue, digamos, llevado ante la JEP. Y fue un ejercicio muy interesante, no solamente en el caso de la participación de la comunidad, sino también contar una parte de la historia esa que uno pues desconoce de Cúcuta, tanto de la accionar del conflicto armado y sus efectos negativos en la población, pero también entender la historia de Cúcuta como una ciudad que ha sido receptáculo de migraciones, ¿no? De toda índole y en el sentido positivo. Esta población afro que vino en cierto momento en los cultivos de arroz en norte de Santander y en Cúcuta, y que luego se radicaron en Cúcuta, especialmente en la zona de Buena Ok, Esperanza. sí. Era una historia que desconocía. Entonces ahí creo que nos permite ese tipo de asuntos y este tipo de trabajo, pues conocer una Cúcuta que uno a veces desconoce aún desde la academia. Profe Mario, desde la perspectiva de este contexto de la innovación pública para la paz y cómo esto influye, usted entró como a hacerle una pregunta que puede ser que nos ayude a generar un poco de contexto en esta maravillosa entrevista y es, ¿cuáles son desde el contexto regional, usted cómo cree que la estrategia de paz está afectando la seguridad en las regiones? Entro de una vez en materia para que usted un poco nos cuente. ¿Usted qué piensa de este tema? Si es real, si no es real, si podemos trabajar en este concepto o no. ¿Qué podemos Hay, pensar va- de esto? hay varias cosas interesantes. Uno, me acuerdo que uno tendría que entender, bueno, es que esta región es complicadita, ¿no? Esta región es complicada de entenderla a veces. Uno Recuerde tiene que nos que, ven en todo el país, ¿no? Un poco para sí, esbozar este esquema, ¿no? listo. Norte de Santander tiene una particularidad y bueno, para no ir tan atrás, vamos con el Sí. gobierno de Santos y los acuerdos de paz, en este caso con la FARC. Y en ese momento discutíamos en la academia con algunos profesores que uno de los grandes retos que tenía el proceso de paz del gobierno de Santos, especialmente la implementación de los acuerdos, tenía que ver con ese enfoque territorial. Los PED fueron una herramienta importante, más el conjunto de herramientas e instrumentos de planificación que se llevaron a partir del territorio, y la participación de la comunidad fue clave, pero habían territorios que eran de alguna forma un desafío. 2 territorios para mí eran clave en este caso: el Cauca en Colombia y especialmente norte de Santander. ¿Por qué? Porque la FARC no era el único actor que existía en el territorio. Era un actor muy importante, pero no era el único. Frente a eso también habían otros actores como el ELN, ¿sí? Como los Pelusos, o como se lo suele llamar también en su momento el EPL, pero luego reciben el nombre de Pelusos, y otro conjunto de grupos al margen de la ley que están en las zonas especialmente de Catatumbo, y que las rentas del narcotráfico y los cultivos de coca y las rentas relacionadas La con el pregunta es clave contrabando. por qué el Catatumbo es clave en este contexto y por qué es clave para el enclave nacional de la paz y la seguridad en las regiones. Claro, porque era el gran reto que tenía era, si yo le decía a la gente, si el gobierno de Santos llega a implementar de manera exitosa los acuerdos de paz y en norte de Santander, lo puede hacer en cualquier territorio del país. Uno, porque es un territorio caracterizado primero por condiciones de pobreza bastante complejos, especialmente en los municipios que hacen parte del PEDET y los municipios ubicados en el Catatumbo. Hace ¿Norte de poco, Santander y Nariño se parecen mucho sí, en el o sentido no? que están cerca de zonas de frontera, hay grupos al margen de la ley, pero hay características que son un poco distintas, ¿sí? Muy propias de En, cada región, ¿sí? de cada región, claro, totalmente. Hay unos Ok. elementos culturales, idiosincráticos, aún los mismos procesos de formación social y de las comunidades en relación con el conflicto pueden ser totalmente distintos. En el caso de Norte de Santander,
hay unos procesos migratorios que vienen desde la época de guerras entre liberales y conservadores, luego la concesión barco con explotación en el Catatumbo, especialmente de recursos mineroenergéticos, De va a petróleo, ser ¿no? clave de Básicamente. petróleo, claro, porque implicó un asentamiento y una migración, un copamiento demográfico muy importante. Dice Fernán González que permitió que tanto el Catatumbo se conectara de manera distinta al proyecto de Estado-Nación a como lo hizo Cúcuta, por ejemplo. Dice, Claro. eso hace que exista poco reconocimiento por parte de las comunidades y organizaciones sociales y movimientos sociales en el Catatumbo frente a la institucionalidad pública, por ejemplo, que viene de Cúcuta y sobre todo, digamos, a nivel central. Ellos explican un poco eso, Fernán González, que hace un estudio a nivel de todo el país y en el caso del norte de Santander dice que hay una variable que es cómo se dan los procesos, digamos, demográficos y de copamiento poblacional que vienen siendo distintos y luego cómo estos grupos al margen de la ley también vienen teniendo una influencia en un primer momento el ELN, ¿sí? Alrededor de este enclave de explotación, especialmente del petróleo. Posteriormente viene la FARC y ahí también bajo otra lógica un poco distinta, más asociada a lo que podríamos pensar como los cultivos de coca, que viene siendo un aspecto muy importante. Posteriormente, al igual también que el EPL y posteriormente todo el tema de la palma también genera otros elementos más adicionales a esta conflictividad, Es digamos, que desde la... cuando entra la palma, entra el concepto de la sustitución de cultivos. ¿Cómo juega, qué papel juega este concepto de sustitución de cultivos, sobre todo ahora que hablamos de sustitución voluntaria, ¿no? Claro, Con la nueva pero política nacional de drogas. hay una cosa interesante y es que los grupos y actores dentro del territorio tienen una cosmovisión hablando en términos acá como diríamos lanzar, del territorio. Entonces tenemos, un ejemplo, las organizaciones campesinas del Catatumbo, lástima que no esté por acá Junior, Maldonado, que ya Junior que viene, ya viene, ya viene a la tiene conectarse, ya, clarísima, ya la viene a tiene conectarse. clarísima frente a eso, tiene una concepción del territorio, hasta el punto que hablaban, digamos, de las famosas reservas campesinas, ¿sí? Hay una Sí. normatividad de la Corte Constitucional. Tenemos a los grupos indígenas que tienen una visión del territorio muy distinta de los campesinos, La ¿sí? sentencia T-052 de que me hablaba Eh, Junior en algún momento, que era de forzosa aplicabilidad para poder entender cómo se dividían las tierras entre los campesinos y los indígenas en el Catatumbo, que es una gran claro, discusión, ¿no? total, y claro, y tenemos que una visión del territorio totalmente distinta por parte de los indígenas, ¿sí? A la que tienen los campesinos. Pero luego viene el monocultivo y el modelo, digamos, de este empresariado que ve Sustitución la de palma. cultivos. Claro, tenemos tres modelos que son totalmente distintos y alrededor de eso unos grupos al margen de la ley que también tienen una visión del territorio y una forma de Distinta. relacionamiento con la comuna. Eso hace que este territorio sea, desde ese punto de vista, solamente de la concepción del territorio y de la conflictibilidad o la conflictividad que genera el territorio en esas concepciones de apropiación y copamiento del territorio y de intereses de modelos de desarrollo totalmente diferentes, y hay un conflicto, digamos, claramente ahí casi indisoluble por el momento, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Reto para la implementación de los acuerdos. Segundo, los temas de seguridad, porque en el momento en que sale la FARC, está el ELN, y existe Claro. se da una lucha entre ellos también territorial, ¿sí? Por tratar de buscar copar ese espacio y ese vacío que la FARC deja, pero luego también aparecen las disidencias. Y súmale adicional a este tema, y súmale adicional que a diferencia de otras regiones del país, de los llanos, estamos en una zona de frontera con gobierno, con que, a diferencia de este, pero lo anterior en el caso colombiano, caracterizado por unos antagonismos muy fuertes. Claro. Entonces, o sea, ahí tienes Son un, antagonismos tan fuertes que se rompieron relaciones, que duramos 7 años sin relaciones con nuestro hermano natural, que es Venezuela, que las fronteras a veces son invisibles, ¿no? exactamente. Ahí tienes ya un reto. Entonces, claro, implementar los acuerdos implicaba. Y por otra parte, la falta en cierto momento de la voluntad del gobierno, el gobierno de Santos termina y llega el gobierno de Duque que a pesar de que no se la jugó, digamos, no hizo parte de su tema central de la agenda pública, por obvias razones. La presión que tuvo el gobierno de Duque para moverse en torno a los temas de paz fue por cooperación internacional y a nivel Sí. internacional, porque estaban colocando recursos para eso, ¿sí? Claro. Y ahí hubo una presión, pero digamos que existiese una voluntad y ahora llega esta administración que tiene posiblemente una voluntad, pero que ha mostrado muchas debilidades en los procesos de negociación con los grupos al margen de la ley. ¿Sí? Y hay mucha laxitud y un proceso de negociación no es la imposición de uno sobre otro, sino de dialogar, de conflictuar también, de que hay un conflicto que Claro. tiene que darse, pero creo que ha tenido una posición muy flexible, ¿sí? Y los indicadores de seguridad se han deteriorado en el territorio en tema de secuestro, extorsiones,
que ha terminado afectando otras dimensiones importantes como el desarrollo económico, como el tema de los empresarios, como los temas de seguridad. Y hay unas herramientas, para decirlo en términos de política pública, unas herramientas de planeación que creo que, aunque son importantes, se están quedando cortas a problemas no solamente como el conflicto, sino problemas como la metropolización que se da en el caso del área metropolitana de Cúcuta. ¿Qué quiero decir con esto? Especialmente los PIS, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que son como los planes de desarrollo dedicados a temas de seguridad por De ley, que lo seguridad. tienen que hacer para cada municipio, pero tenemos un problema. Como es una visión municipalizada, no es una visión metropolitana. De cada municipio hace su PIS, y yo lo que digo es como si los problemas de inseguridad del área metropolitana de Cúcuta fuera, no, este pedacito del problema es de Villa Rosario, este pedacito del problema es de Los Patios y este de Cúcuta. No, la dinámica de los grupos al margen de la ley, de los violentos, y más ahora con la incidencia del Tren de Aragua y otros grupos al margen de la ley internacionales que están en el territorio, pues hace que si tenemos instrumentos de planificación o de planeación para enfrentar estratégicamente los temas de seguridad, pero la visión es municipalizada y no tenemos una visión metropolitana y peor aún, no tenemos una visión binacional y transfronteriza, porque el fenómeno es en la conurbación esta que tenemos de Cúcuta, área metropolitana, pero también con San Antonio, Ureña y San Cristóbal. Entonces, como no tenemos las herramientas, porque los instrumentos son de visión municipal, no una visión metropolitana, súmale que estas herramientas frente al tema de seguridad se quedan cortas. Porque, ¿qué ocurre? Con la Constitución del 91 y un poquito antes, se dan los procesos de descentralización, de los procesos de descentralización política, administrativa y fiscal. ¿Sí? Ese es el proceso, digamos, importante para darle cierta autonomía y capacidad a los municipios y los entes territoriales. Entonces, a los alcaldes, desde la ley se le otorgó unas competencias frente al tema de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Sí? Y Esto me entonces da pie para actúa, hacerle una pregunta, una sí, contrapregunta, un poco. ¿El sí, famoso tren de Aragua existe? sí, claro, 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 Y sí, sí, segundo, porque lo volvieron un mito, ¿no? Lo volvieron un sí, mito, ¿no? claro. Como si casi que se volvió un mito porque lo han desmentido y vuelven y lo reviven y vuelven y lo desmienten y vuelven y lo reviven. Y otra cosa es que lo vuelven un instrumento político, ¿no? Porque al volverlo un instrumento político, pues termina siendo una pieza más del engranaje que usted acaba de mencionar, que me parece muy interesante. Usted está haciendo un esbozo y un argumento bastante interesante, porque para los que no están en contexto y están fuera de la región del Catatumbo, el profesor Mario habla sobre la integración de las municipalidades alrededor de San José de Cúcuta, que son el área metropolitana de Villarrosario, Los Patios, San Cayetano, eh, Puerto Santander. Puerto Santander y Cúcuta, efectivamente, y Los Patios, que están en el área metropolitana de Cúcuta, que suman más o menos 1,5 millones de habitantes, 1,200,000 habitantes, mal contados, pero que básicamente lo que hace es que explica de una cierta parte del territorio cómo este proceso de paz que hoy desde la innovación pública puede tener alguna alternativa de solución, termina siendo un reflejo de todo el proceso de paz a nivel nacional, ¿no? Que al punto de que el profe dice que si son capaces de resolver el conflicto que hay en norte de Santander, muy fácilmente se puede replicar esta experiencia en otras localidades, en otras municipalidades, y que el conflicto tendría digamos que una gran oportunidad para poder llegar a la famosa paz total, que en últimas todos sí anhelamos, ¿no? Todos sí anhelamos desde nuestro corazón. Pero en términos reales, ese es como el contexto para los que nos están escuchando fuera de Norte de Santander. Para los que me han escuchado hablar siempre, digo que el Catatumbo es el corazón de Norte de Santander, porque el Catatumbo refleja la verdad de nuestro territorio, no solo desde nuestra gente y la idiosincrasia de las personas, sino también las características sociopolíticas y las características económicas del territorio. Si el Catatumbo se cae, la economía en Cúcuta se cae. Si el Catatumbo es inseguro, la inseguridad en las ciudades probablemente es mucho más alta. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de un experimento de paz bien interesante. Esto me da pie para hacer una pregunta, profesor, y es un poco, Camilo Rueda escogió el Catatumbo para hacer un acto de negociación con las disidencias de las FARC. Y allí hubo una ruptura. ¿Esto tenía algún mensaje? ¿Esto dio un mensaje y ahí pudo empezar el declive de Camilo Rueda como comisionado de paz? Sí, yo creo que, bueno, no lo digo yo, hay gente que es un poco, que trabaja en estos temas de paz. Hay un profe de la Universidad del Norte
que planteaba y decía, se empezó negociando mal, ¿sí? Porque se empezó concediendo, siendo muy flexible. Y eso creo yo que tiene que ver un poco con digamos, lo que voy a decir no es que esté en contra del concepto, creo que el concepto, personalmente me identifico con el concepto, que es el concepto de seguridad que se tiene en el plan de desarrollo. Eso. ¿Qué pasa? Digamos que, y es coherente con las ideas del presidente y coherente con las personas que están en estos momentos en el poder en el gobierno nacional. Pero ¿qué sucede? Cuando uno habla de seguridad, hay como tres conceptos. ¿Sí? Lo poquito que he leído está el concepto de seguridad pública, que es la que tiene que ver con el Estado que ejerce la soberanía en el territorio, ¿sí? Por medio de su fuerza, diríamos en el sentido weberiano del Estado fuerte o hobbesiano, el Estado que ejerce en el territorio la soberanía con el ejército y con su poder militar y ejerce el poder y la coerción, ¿listo? Esa es una forma de entender la seguridad pública. Está la seguridad ciudadana, que es un poco como las acciones que el alcalde por medio del PIS para prevenir los conflictos, las riñas, solucionar los conflictos, gestionar los conflictos en las comunidades, participación de la comunidad. Y está el de seguridad humana, que es un poco el que tiene el plan de desarrollo nacional. Ese concepto de seguridad humana a uno le parece bonito, o sea, me parece chévere, porque entiende la seguridad humana como una seguridad multidimensional. No es el tema solamente de la capacidad física, militar y policial, de la inteligencia, sino que hay que solucionar los problemas de educación, de salud. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es cuando en concreto, en contexto como en el que estamos en Colombia, pero en general, en este caso específico, en norte de Santander, en el Catatumbo, se necesitan aspectos que sean más operativos, si me hago entender. O sea, cuando digo operativos, bueno, en temas de seguridad, ¿cómo vamos a hacer? Ahí, ¿se tiene que tener capacidad militar? Pues claro, capacidad militar, porque yo creo que el Estado nunca tiene que abandonar eso. Y poder de negociación, pero el poder de negociación no implica de antemano ir a negociar ya con las manos abajo, sí, me voy a entender como por decirlo de esa manera. No es simplemente ceder y ceder, porque claro, yo me la juego y cuando empieza el gobierno con una agenda que se llama la paz total, y chévere, y eso es lo que hace falta para complementar el proceso. Pero luego, ese es un proceso que parece mucho el de Pastrana. ¿En qué sentido? Parece que no sabemos para dónde vamos. O sea, cuando uno va a negociar, y usted que es un hombre que maneja la parte económica y la parte financiera, cuando uno va a negociar, uno debe tener claro qué va a negociar, a dónde quiere llegar, hasta dónde puede llegar. Uno debe entender con quién va a negociar también, ¿sí? Y hasta dónde está dispuesto a ceder y hasta dónde no está dispuesto a ceder. Entonces, claro, cuando yo le vendo de manera rimbombante a la sociedad colombiana que vamos a hacer una paz total, pero cuando empiezo a negociar, nos parece que no tengo claro el norte de lo que quiero, ¿sí? Y comienzo a ceder, ¿sí? Y no tengo una posición firme y de carácter, como hablábamos ahorita frente a ciertas cosas, creo que se empieza negociando mal. Y yo creo que parte del proceso, y además porque hay unos antecedentes, yo creo que cuando uno mira la historia de Colombia y ve los procesos de negociación del ELN, todos han fracasado. Hasta con el presidente Uribe hubo negociación, pero todos han fracasado, porque las lógicas de este grupo son un poco distintas. Claro, ya lo que todo el mundo acude, ¿no? El dinero del narcotráfico, se han permeado, han cambiado la ideología. Bueno, ese cuento ya lo tenemos claro, pero ellos funcionan de manera distinta. Por ejemplo, decía algún historiador de Camilo Torres alguna vez que yo escuchaba allá en Bogotá, bueno, iba pasando por un lugar y lo vi hablando y me quedé escuchando al señor, y él decía, diferenciaba un poco la FARC del ELN, ¿sí? Por ejemplo, para solamente el ELN, y es eh, que actúan como una confederación, con una confederación, decían, una confederación. Y entonces hay cierta autonomía y fíjate que hay un conflicto, hay una ruptura entre dos, el que está negociando allá en el sur del país, y no me acuerdo, con el, digamos, por llamarlo así, como el comité central que está haciendo el proceso de negociación, y ahí, y tienen posiciones distintas, y le han No, dicho al pues presidente, sí, sí, esta semana hubo un gran debate, ¿no? Sobre lo que hablan de alias HH, ¿no? En el ELN y por qué el ELN quiere que se negocie regionalmente y no se quiere negociar con el famoso COSE. Entonces, es una estructura de paz y me da pie para hacerle varias preguntas, porque es bien interesante el tema y usted ha hecho una exposición magistral sobre esto, casi que yo estoy aquí como embelesado escuchando su clase magistral porque me alegra mucho que podamos, digamos, ir desagregando esta información para toda nuestra audiencia. Un saludo cordial a Leonardo Valenzuela, que nos escucha a través de YouTube, y al profesor Edwin, que siempre es un asiduo participante de nuestros programas. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias a todos los que están conectados, gracias a los que nos envían sus mensajes, gracias a los que están pendientes de nuestro programa. Bienvenidos siempre a Desconectados 4.0. Tratamos de hacer un programa muy honesto
honesto, transparente y con la realidad que nos está acogiendo, ¿no? Alias HH dijo algo que me pareció muy interesante en una entrevista que le dio a La Silla Vacía. Tengo que dar el crédito a La Silla Vacía porque fue espectacular la entrevista y él dice que no se siente reflejado en el COSE y que aparte de que no se siente reflejado en el comando central del ELN, que él va a negociar de forma directa con el presidente de la República. Esto es tremendo, porque venimos de un proceso de paz unificado en donde las FARC tenían una estructura centralizada, pero ahora el ELN plantea un escenario completamente distinto que para las regiones es un poco diverso, ¿no? Y extraño. Él dice que se va a negociar, imagínese usted negociando con 32 LN, 32, 32, 32 estructuras a nivel departamental, por ejemplo. Claro, y fíjate, tú lo has dicho muy bien, cuando uno mira la historia y hasta la concepción ideológica, me dice que es importante ahí, la estructura de la FARC era totalmente diferente, jerárquica, ¿sí? Y decía un historiador, eso no son mis frases, decía este historiador de Camilo, decía, las FARC son un ejército, se comportan como un ejército, hay una estructura, un orden de mando, ¿sí? Bueno, ahora el tema de las disidencias es otro cuento, pero digamos que el proceso de paz se logra gracias a eso. La LN nunca ha sido así, no tiene esa Sí, eso es estructura. extraño. Por eso yo hablaba él decía las confederaciones, porque es confederaciones, pues cada uno de sus territorios parece que es un cuento aparte y tratar de unificarlo en un proceso de negociación nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. O sea, pero digo, si uno mira la historia, un poco los aprendizajes, y creo que haya fallado el gobierno, porque la historia está ahí. La historia está ahí para leerla. Como te digo, si uno va a negociar con alguien, debe saber con quién va a negociar. Y hay una historia, ¿sí? Hay una Bueno, historia con sí, ellos. si, Entonces si, creo que, si la paz ha afectado a las regiones, ¿no? Desde esa claro, perspectiva, ya usted lo nombró, ya lo mencionó, y yo le agradezco porque ha hecho una exposición bastante clara sobre el tema para toda nuestra audiencia. Si la paz ha afectado a las regiones, entonces, ¿cómo las regiones o cuál sería desde las regiones, desde su punto de vista y su experiencia, cuáles pueden ser las políticas de desarrollo que contribuyan a esa paz y a la seguridad? Y yo lo digo desde esta perspectiva. Siento que a los alcaldes les han dado cierto remoquete de que son los encargados de la seguridad, pero en términos, y que son los jefes de la policía en las regiones, pero realmente la policía es nacional y no le hace caso sino al presidente de la República. Eso es un poco extraño, ¿no? ¿no? Y hay varias cosas. Por ejemplo, lo que acaba de decir es clave. Y ahorita con el ejemplo que ponía, como hay una visión municipalizada en los temas de competencia de los alcaldes para el manejo de los PID, de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, ¿qué ocurre? Que no todos los municipios tienen la misma capacidad. En términos de administración pública, no la tienen. En recursos, en capacidad técnica. Te voy a poner un ejemplo que tan complejo es la cosa, para no irme tan al fondo, irme, digamos, a poner un ejemplo de Acari o San Calixto, no, vámonos aquí a Cúcuta. Un ejemplo hipotético. Entonces, en los temas de convivencia, yo miro los datos de la Policía Nacional y me doy cuenta que uno de los temas, sacando el tema del conflicto, que más afecta a la gente son las riñas, producto del alcohol de la gente de determinadas horas. Entonces, el alcalde de Cúcuta dice, ¿sabe qué? Los negocios los vamos a cerrar a las 10. Y no pasa absolutamente nada. Pero los señores se van corriendo y el alcalde de Villa del Rosario, estoy inventándome eso, dice, no, no cierra a las 10, sino que pasa de largo Cierran a las 5 de la mañana. a las 5 de la mañana. Entonces, el problema se traslada hacia el municipio de, por ejemplo, de Villa del Rosario, pero la capacidad que tiene el municipio de Villa del Rosario desde la Secretaría de Gobierno, porque no tiene una Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, a diferencia de Cúcuta, que tiene una Secretaría de Seguridad, para atender el problema es escaso. O sea, no tiene la capacidad ni de recurso ni Claro. técnico para poderlo hacer como si lo puede hacer un municipio como el de Cúcuta, que aún también sigue siendo escaso. Eso va a presentar un problema de que todos los alcaldes no son iguales y todas las capacidades financieras, Eso técnicas y responde un fiscales poco a mi pregunta de la política pública, sobre todo en públicas. materia de seguridad ciudadana, ¿no? Claro, o sea, claro, exactamente. Ahora, vámonos a, no sé, se me ocurre a mí el Tarra. Listo, el Tarra. Porque lo vivieron un grupo de amigos míos haciendo un trabajo. Entonces, en el Tarra vamos a hablar de el piso, estoy inventándome esto, el piso del Tarra. No tengo ni idea si hay piso o no hay piso en el Tarra, en el Tarra. Entonces, para que usted pueda llegar al piso de Tarra, del Tarra, tiene que pasar por dos peajes, para ponerle un nombre a los peajes. Y hay una gente que cobra la pasada por el peaje. Tiene que pasar con permiso previo, ¿sí? Que ustedes sepan que va a ser como lo que hace cooperación en el Tarra. Si usted se va al alcalde, que es el que dirige y es el comandante en jefe, voy a llamarlo así, de la policía, pero la policía no sale en el Tarra, la policía está encerrada, porque si salen hay francotiradores,
que los Sí, matan. eso es una locura, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder realmente? Claro, claro. O sea, Ahí es donde hay una correlación de poder un poco distinta en las regiones y terminan siendo eh, las disidencias o terminan siendo el ELN quien es el verdadero poder en las regiones. No podemos ocultar esto. Yo a veces digo cosas aquí que no son políticamente correctas, pero es lo que es. bueno, Cuando la policía está encerrada, cuando la policía no puede hacer nada, cuando la policía son 5 o son 20 policías y las disidencias son 200, pues bueno, eso es una locura, sí, yo no voy a, no total. voy a descubrir nada distinto a que el agua está mojando, ¿no? Pues vamos a Tibú, que es un municipio más grande, más Sí. grandecito y con mayor influencia. Entonces, si tú te vas a Tibú, has visto fotos del Sí, sí, ELN he en la visto alcaldía. fotos del ELN en la puerta de la alcaldía, en la puerta de la Sí, 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 alcaldía sí, sí. patrullando con uniforme. O sea, es otra realidad, es otro territorio. Pareciera otro país, pareciera como si estuviéramos navegando por 2 Colombias, 3 Colombias, 4 Colombias. Un poco, si no Eh, entendemos esta dinámica desde las regiones, por eso era tan importante, por ejemplo, para Bogotá, el Sumapaz. Por eso el Sumapaz exacto, es un enclave estratégico para Bogotá. Cuando el Sumapaz tiene problemas de orden público, Bogotá sufre problemas claro. internos de seguridad. Entonces, ahí tiene que ver también mucho la realidad de las regiones, ¿no? Entonces, cada uno, yo no sé si cada Colombia, y digo con esto cada departamento, cada Colombia tiene su propio catatumbo. Bogotá tiene Sumapaz, Nariño tiene la serranía de se me fue, pero digamos que tiene todas unas estructuras rurales que está afectando en forma de enclave los territorios. ¿Cómo desde la innovación social nosotros podemos ayudar a este? ¿Usted cree que el problema social está primero que el problema de la seguridad? ¿O o son una pareja insoluble? Es como el matrimonio que yo tengo, tiene 20 años y todavía nada, no no me voy a separar. Yo creo que tienen que ser las cosas a la par, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios en Colombia que demuestran, hay un tipo, ¿cómo es que se llama, hombre? Bueno, un tipo experto a nivel mundial en temas de seguridad, economista, que habla temas de seguridad. Esos economistas, ¿no? Sí, esos economistas que hablan vaina. Y el tipo muestra cómo las actividades de renta, sea a través del narcotráfico, y no solamente en Colombia, sino en otras partes, en Afganistán, por ejemplo, está asociada a grupos al margen de la ley, ¿sí? Que se Sí. mueven en torno a eso. Entonces, hay otras teorías que dicen, no, son las condiciones sociales donde hay mayor pobreza, desigualdad, que permiten el surgimiento de esto y la justificación de esto y aquello. ¿Sí? Entonces, pero ni una ni otra ni tan. Ana María Ibáñez tiene un trabajo, profesora de la Universidad de los Andes, ahora trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque ella habla de todos los temas, pero en ese tema, en ese libro, en un libro que se llama Desplazamiento forzado en Colombia, un retorno a la pobreza. Y ella Sí, utiliza unas mediciones econométricas. Y ella lo que muestra es que a nivel regional en Colombia, digamos, hay lugares que parece que se explicaran por las condiciones de pobreza a partir de los índices de pobreza multidimensional. En otros parece que fuera está explicado por las economías subterráneas que hay en torno a rentas de apropiación, sea por una explotación del sector minero energético con minería ilegal, sea con temas de explotación, por ejemplo, de una renta como el narcotráfico o de contrabando también, como pasa en las zonas de frontera. Entonces, dice que no es homogénea la explicación a nivel regional. O sea, eso para tenerlo sí. presente. Eso es Ahora, muy dos, importante. Eso explica mucha claro. cosa. Por ejemplo, hay una cosa interesante que yo miraba hace muchos años, ya hace años, no sé, fue un día que me puse a mirar datos, y uno siempre, y no es mentira, sino desde el plano general, parte de la discusión del conflicto armado tiene que ver con la tierra, la concentración de la tierra, ahora los usos del suelo. Bueno, hay un debate ahí en Mira torno a que la desigualdad, a la aquí hay una desigualdad. pregunta Y que hace el profe Edwin el profe Edwin está en Agustín Codazzi, en el corazón del valle, ¿no? Eh, ok, de Valledupar, mire. Esta es una pregunta bien interesante, profe Mario. Dice, ¿cómo evitar que los vacíos del actual modelo de negociación lleven a la gente a votar por el regreso de la seguridad democrática y a un imitador de posiblemente Uribe o Bukele? Es una pregunta muy interesante, yo, pero yo presiento que no tiene una sola respuesta. no, claro, ahí, yo creo que la derecha le va a apostar a eso, o sea, sí, sí. Sí, Y claro, claro. eh, lo El que toca mirar deterioro de la ahora, seguridad es una campaña.
O sea, Claro, el no haber hecho nada, por ejemplo, el Duque, el no haber hecho nada en materia del asesinato de líderes sociales y todo ese, digamos, yo creo que fue una campaña gratis para el presidente Petro, para el presidente Gustavo Petro. Y ahora el presidente Gustavo Petro, si permite que eso pase, va a hacerle campaña gratis al próximo candidato de la derecha, obviamente. claro. Por ejemplo, aquí tuve, la semana pasada estuvo, ¿cómo se llama? Paloma Valencia. Antepasada Sí, estuvo Paloma Valencia. Le invitaron a un espacio académico y yo estuve ahí, aunque le escuchamos, precandidata, ¿no? De hecho, precandidata claro. ya. Y Paloma tiene un discurso muy persuasivo, muy fuerte y además con muy buena información y muy buenos datos. Sí, maneja Mira datos. en torno al deterioro de la seguridad, un poco de la pregunta que hace el profe Edwin. Y entonces uno, al momento de mirar la percepción de la gente en el auditorio, la gente Claro, se siente identificada con ese discurso. Sí, se sí. siente identificada con ese discurso. Eso Claro, es lo estoy que un hablando de una poco siento que el presidente, que el profesor Edwin está preguntando, ¿no? ¿Cómo evitar claro, esto, ¿no? ¿Cómo evitar claro, esta y, empatía con eso, con ese y discurso? yo lo que veo es, hay dos cosas, ¿no? Em, Mayor sociedad civil en esta discusión y en este proceso de negociación, que fue un poco las debilidades que tuvo la El negociación de proceso Pastrana. anterior, sí, claro. Y el anterior, digamos, también tuvo unos procesos interesantes, pero este creo yo que le falta también la ciudadanía para evitar eso. Pero yo, la verdad, yo soy pesimista frente al tema. Yo creo que sí va a llegar. Ahora, ¿qué puede limitar eso? Yo no creo que tanto una acción desde el gobierno, porque cada vez los medios de comunicación y el mismo gobierno se equivoca también bastante con los temas de corrupción que le van deteriorando precisamente esa capacidad política y de liderazgo y de gestión que tiene el gobierno. O sea, eso está claro. El último fallo que se dio frente al tema del Ministerio de Francia, ese montón de acciones que uno ve desde la Procuraduría, la Contraloría, de los monumentales problemas de corrupción que claramente hay y que no pueden ser ocultados. Entonces, van minando la legitimidad del presidente y eso va favoreciendo y va labrando el camino un poco de la pregunta del profe Edwin. Casi lo hacen de manera inevitable. O sea, yo creo que de ese lado, así como van las cosas, de un presidente que tampoco escucha, Yo creo lamento yo, eso, ¿no? La verdad, sí, lo lamento. sí, pero yo creo que habría que pensar si la derecha es capaz de... la derecha tiene más mayor facilidad para ponerse de acuerdo en este país que la izquierda, eso lo tengo claro, pero veo muchos candidatos y todos quieren ser gallos, pero vamos a decir todos son gallos, no serán pollos, como decían por allá en mi tierra, ¿sí? Entonces uno lo que ve es eso, o sea, yo creo que todavía no veo una figura de la derecha, ¿sí? Pero si una figura de la derecha tiene ese discurso coherente, con propuestas, ¿sí? Porque creo que el fallo de la vez pasada es tener muy malos candidatos. Fico era un muy mal candidato, posiblemente un muy buen candidato a alcaldía de Medellín, pero un mal candidato para ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque en los temas neurálgicos del país, los temas de pensiones, de reforma laboral, que eran los debates que se daban a nivel presidencial, el nivel era muy bajo. Y ahí Petro, por cancha, por experiencia, se los llevó, ¿sí? Además Sí, y de un además que era discurso una que figura haya... mucho más nacional, ¿no? Además que era una figura mucho Exactamente. más nacional frente a una figura evidentemente regional, ¿no? Dos figuras Eh, regionales. Uno era Fico y el otro era el exalcalde de Bucaramanga, el señor Rodolfo. Rolfo Hernández. Entonces, un poco Claro, son figuras muy regionales, ¿no? Frente a una figura que ya tiene eh, una aceptación o desaprobación nacional, pero lo conocían, ¿no? exactamente. Entonces, en esos temas, pero ahora la derecha, yo, por ejemplo, yo escuchaba a Paloma, no sé si tenga la capacidad de ser candidata, y yo no votaría por ella, debo decirlo, pero veía como una candidata fuerte. O sea, primero apabulló literalmente esa presentación a punta de datos, ¿sí? Comenzó a explicar, mire, norte de Santander, Yo veo más extorsiones, por conectada ejemplo. la cabal con la gente. Yo no sé por qué. Es mucho más Porque mediática. porque Cabal tiene algo a favor y es que dice lo que el Es ciudadano de mediática. común, y lo dice, ¿sí? Yo no sé si la alcance, por el momento yo personalmente no la veo, pero es una candidata que no puede. Y hay un personaje que se ha venido moviendo muy bien, que ha estado y que tiene mayor capacidad del debate, indiscutiblemente creo yo, que es Vargas Lleras. Vargas Lleras Sí, viene, si le, lo veo activándose, ¿no? Lo veo claro, activándose en campaña, yo lo no veo en lo campaña ya. fuerte, fuerte, y el tipo, por ejemplo, con la opinión en la opinión que en el tiempo, a partir de los medios, se está moviendo a nivel regional, se está moviendo a nivel regional, ya se está preparando para la campaña que viene. Sí, sí, lo veo, Y lo veo reencauchado. entonces el hombre no hay que, y además, por ejemplo, la anterior contienda,
si uno miraba la Un propuesta poco para plantearnos en el contexto de la innovación pública, usted podría, profe, desde su experiencia, encontrar algo de innovación pública, de innovación social, sobre todo, que haya impactado en algunos de los espacios en los que usted ha podido participar, sobre todo en los espacios rurales y urbanos, en Cúcuta, ¿cómo vamos? En cualquiera de esas cosas, ¿ha encontrado algo, alguna, o no, nada, yo, o estamos en cero, o estamos para arrancar? no, yo creo que en el caso del contexto territorial, yo creo que se han hecho cosas, pero no han sido suficientes. Y dos, yo creo que la innovación ha venido más del lado de la gente Sí, sí, es verdad, es verdad. que por razones de necesidad, ¿sí? Cierra la frontera, altos niveles de pobreza, hay que buscar empleo y la creatividad, ¿sí? Como un activo que emerge en esos momentos digamos, adversos, ¿sí? Hace que la No ha sido gente... una política, ha sido una oportunidad por la necesidad, más que una claro, política pública de reconocimiento de este proceso. exactamente. Si uno mira el caso de Cúcuta, alguna vez con ESAP yo me gané un proyecto de investigación que lo hicimos frente al tema de Junta de Acción Comunal. Hicimos unas entrevistas a líderes comunales de finales de los noventas, ¿sí? Bueno, yo no estaba acá, sino que a finales de los 90 me lo presentaron en Bien el 2000 y interesante. pico y los entrevisté. Y entonces a mí me llamaba la atención en una especie de línea del tiempo en la que se construía la narrativa de Cúcuta, la Cúcuta comunal. Y me parecía interesante porque quienes construyeron la infraestructura, por llamarlo así de esa manera, de cierta provisión de ciertos bienes, no fue el Estado en un primer momento, fueron los comunales en Cúcuta, que además fueron un modelo a nivel nacional, ¿sí? Sí, han sido Sí, muy o sea, fuertes realmente los comunales claro, Un saludo especial a todos los comunales en Cúcuta. Aprovecho porque siempre hemos tenido invitados comunales en nuestro programa. La verdad, si usted me hace rememorar esto, un saludo cordialísimo a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a quienes extrañamos en nuestro programa de este año. Los estamos invitando nuevamente, los activamos y me da pie para saludar también al profesor Sergio Chica, que también es un profesor que ha estado siempre conectado con nosotros en el Laboratorio de Innovación Pública de la Territorial Antioquia, a todos los profesores de la ESAP en Norte de Santander, un saludo cordial a mis colegas, compañeros, a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar luego en retransmisión en YouTube, en nuestro canal o en cualquiera de las plataformas digitales a las cuales podemos acceder. Un saludo también particular y especial a todos los profesores que están vinculados a la carrera y los profesores catedráticos a nivel nacional que nos escuchan a través del Laboratorio de Innovación Pública y el grupo que tenemos de Innovación Pública. Un saludo cordial a la profesora Alice Hurtado, al profesor Jorge Bautista, que siempre nos escuchan, a todos los profesores que están allí, que siempre han tenido la deferencia, al profesor Perdomo, que siempre nos saluda, a todos los que no he nombrado, pero que están ahí siempre conectados y que, bueno, tienen la deferencia. Recuerden, este programa es de ustedes y la transmisión es de ustedes, por eso los invito cada programa a que participen, los que están a nivel nacional, al profesor Oscar que la vez pasada nos acompañó un maravilloso programa en salud. Hicimos un maravilloso, el profesor Oscar Duque, un abrazo cordial para él, que siempre nos está escuchando. A todos los que nos escuchan desde cualquier territorial de norte, de la ESAT, perdón, en el país, a todas las territoriales de, norte, de la ESAT en Colombia, un abrazo cordial y especialmente a la territorial norte de Santander. Profesor Mario, sigamos. no, Qué pena con usted, yo lo precisamente, interrumpo. no, tranqui. Pues, y en el caso de Cúcuta, los comunales son los que construyen esa provisión, llamaríamos, y no el Estado. Y luego el Estado se apropia de eso. Y no solamente el Estado, viene un proceso, digamos, en este caso de algunos sectores políticos que ven ahí un buen capital político y bueno, ahí hay una parte de la historia, pero lo que quiero decir es que mucho de lo que se ha construido acá ha sido más la capacidad de las comunidades, ¿sí? Manfred Magniff es un ya fallecido, un economista fallecido chileno, que él en el desarrollo a escala humana dice que uno de los pilares del desarrollo a escala humana es lo que él llama la molécula social. Y son como esas capacidades de organizaciones sociales, comunitarias, que le llamaríamos ahora desde el Plan de Desarrollo Nacional, la economía popular y la economía comunitaria, ¿sí? Como una respuesta a una necesidad, no solamente de sobrevivencia, pero también a una respuesta a modelos que pueden estar, como diría Coragio, desde una visión estatista o desde una visión extremadamente del mercado, aparecen expresiones comunitarias y comunales y de economía popular que emergen como una respuesta y que de alguna manera esa lógica
está influenciada por de una perspectiva, digamos, llamaríamos de la innovación social, ¿sí? Y creo que al Estado y a las administraciones públicas a nivel, digamos, metropolitano, acá en el caso de Cúcuta, eh, le ha faltado, ¿sí? Porque lo que he logrado ver en los últimos Sí, años acá en Cúcuta, la comunidad parece ser un invitado de pago, digo es yo, como ¿no? cuando invitan a alguien para que vaya, pero que no se quede. Algo Exacto. así, ¿no? Como cuando le dicen a uno, bueno, usted va a estar aquí, pero va a ser como, usted es esto, mampostería, o sea, no puede, no puede Exacto. preguntar nada, no puede decir nada. A mí se me hace eso parecido a las rendiciones de cuentas, ¿no? Ustedes van a estar aquí, todos aplauden, pero no van a decir absolutamente nada incorrecto, ¿no? Porque igual no vamos a resolver nada, ¿no? Claro, y entonces, y ahí tenemos un tema un poco más, bien, tenemos un poco más de fondo y es que, un poco más de fondo, digo yo, y es, no hemos construido una ciudadanía fuerte. Digamos que ha sido inconcluso el proyecto de la Constitución del 91 en términos de participación ciudadana. O sea, hay unos mecanismos, hay unas formas de Incluso la expresiones de crítica es participar. satanizada, ¿no? La crítica Claro, es claro, y en cruel. sociedades, la crítica decía por allá el gran pensador del siglo XIX, Carlos Marx, la crítica, cuando era joven, Marx escribió una frase, dice, la crítica no se asusta ni siquiera frente a sus propios resultados. ¿Sí? Y decía un profesor amigo mío, Sí, ¿verdad? eh, y decía, la crítica ni es destructiva ni es constructiva, la crítica es crítica, Es decía crítica. él, crítica, y hay que asumirla de esa manera. Pero a veces creo que la falta de madurez de la sociedad, la falta de una cultura del debate, además, que a veces nos pasa en academia, no estamos, asumimos todo ad hominem, asumimos todo de manera personal y no diferenciamos entre el Sí. argumento y la persona. Y entonces, como tenemos una sociedad infortunadamente ambientada en la violencia, en la negación del otro, en la aniquilación del otro física, moral o psicológicamente, Moral, sí, moralmente, sí, uy, es entonces, claro, duro. las redes sociales son una manifestación clara de ese tipo de Claro. expresiones que son antidemocráticas. Entonces, tenemos ese problema y ahora aún más, ¿no? Como diría este filósofo alemán coreano, en la infocracia, ¿no? Que ahora el tema de las redes, ¿sí? A Y veces hay la eso me incapacidad. da pie para preguntarle algo, aprovechando este pequeño espacio y que, en su opinión, y yo lo digo porque yo siento que es así, qué papel podría jugar la tecnología emergente, como por ejemplo la inteligencia artificial, el blockchain, en los procesos de paz y la integración ciudadana a estos procesos de paz? Yo no sé por qué, yo tengo una esperanza en eso. No, claro, yo siempre creo que el tema de la inteligencia artificial y los temas, digamos, de la tecnología son un medio, ¿sí? Son un medio. Ahora, ahí tenemos que diferenciar cuando una cosa es un medio, otra cosa cuando es un fin. Ahora, ¿medio para qué? Y usted ha dado parte de la respuesta, profe. Un medio para fortalecer los procesos de innovación, por ejemplo, ¿sí? Sí. De formas como la ciudadanía puede participar, pero para eso la ciudadanía hay que formarla para que porque si tenemos problemas en las universidades para que nuestros estudiantes distingan sobre el uso de la IA, sobre el uso del chat GPT, ¿sí? No negar el uso, porque hay que usarla, yo la uso, pero, y hablamos qué día la usamos. Ahora, el tema es cómo la usamos y para qué la usamos, ¿sí? Entonces, si yo No, la y uso, hace ¿para poco qué? teníamos un debate, por ejemplo, me invitaron a una conferencia para abrir un diplomado y contaba un poco la experiencia del Catatumbo. Un poco, una cosa es tener IA en donde hay internet y otra es tener, no, tener IA en sitios como el Catatumbo donde cada vez que llueve no hay internet. O en Arauca, cada vez que llueve no hay internet. Yo tuve una clase creo que con un grupo de Acari virtual, de Acari, Sí. acá en norte de Santander, y estamos en plena clase cuando ¡pum! Sonó una vaina fuerte y ¡pum! Se acabó la clase hasta el día siguiente que se pudieron comunicar porque, bueno, pasó algo en el municipio. Entonces, esos son los contextos en los que estamos nosotros ahí, digamos, metidos, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que es una herramienta, o sea, pero lo que tú acabas de decir es importante. Uno, que haya cobertura, que la gente tenga acceso, que exista la infraestructura para el buen uso del ChatGPT, que la gente se forme para el uso del ChatGPT, para la inteligencia artificial y que la gente aprenda, por ejemplo, a programar en función de formas de participar de manera distinta, formas de incidir de manera distinta, pero para eso hay que formar a la gente, hay que cultivar cultivar de la palabra cultura viene etimológicamente de cultivar una cultura, generar una cultura en la que la gente entienda para qué sirve, cómo se puede utilizar y que es un medio para incidir, ¿sí? Y eso nos pasa con el tema, digamos, cuando la pandemia. Entonces, cuando uno leía los documentos de la CEPAL en torno a los impactos de la pandemia en la educación, y entonces decía, nos enfrentamos a un problema
porque esto puede estar profundizando las desigualdades. ¿En qué sentido? Decía, el uso de las tecnologías. Entonces, la penetración del Internet y la cobertura de las familias que están en el quintil más bajo, que tienen menos ingresos, hacen menos uso. Uno, no tienen computadores. Primera brecha, no tienen un celular inteligente, no tienen un computador. Vamos a suponer que la tienen, decía el informe. Yo aquí, digamos, parafraseando un poco. Vamos a suponer que lo tienen. Ahora, segundo problema, ¿cómo se maneja? Sí, claro, Sí, claro. claro, y esas brechas se profundizaron con la pandemia y los aprendizajes también. Ahora, esa lógica también cabe en este caso para, para lo que estás comentando. Entonces, si tenemos una ciudadanía que debe tener unas condiciones mínimas de cobertura, de acceso, hasta el debate ahora se ha mantenido en América Latina de que la Internet es un servicio público o no es un servicio público, como se entiende el agua, como se entiende la luz, puede llevar a ese No, nivel. y cómo hacemos para regularla, ¿no? El Y gran debate con, mundial hoy. Estamos pensando en regularla cuando hay sitios de ni siquiera ha llegado, ha llegado. Claro, y hay los temas éticos que están de fondo frente al mismo uso de la información. Ya hay temas complejos en Estados Unidos de abogados Para que ir han utilizado la cerrando, información. profe, Sí, sí, profe. esta entrevista que se me ha pasado extremadamente rápido y maravillosa. Gracias por tanta paciencia y gracias por su deferencia, por participar en este espacio de Desconectados 4.0, que es un espacio de todos ustedes y que está siempre invitado, profe Mario, porque usted es una figura clave dentro de nuestro enclave desde las regiones, desde el territorio. Es un poco importante entender esto desde varias perspectivas. Y nos preguntan, dice, la crítica es importante porque se acabaron, se sacan lo mejor para corregir o para seguir. Dicen, bueno, está bien, la crítica es clave, siempre es clave la crítica, ¿no? Pero algo que es importante y con lo que quiero cerrar es un poco la innovación social para la paz y la seguridad en las regiones depende de la comunidad internacional en estos momentos. ¿Ellos tienen En alguna parte, llave que abre o cierra este ejercicio? Lo digo por el impacto que puede generar esto y sobre todo porque en términos de la derecha los obligó casi que a trabajar en procesos de paz, ¿no? Como usted lo claro, mencionó hace poco. yo creo que sí, desde el punto de vista de una muy instrumental, diría Martí C, los recursos, en recursos. Dos, tienen conocimiento y experiencia en eso porque no se nos puede olvidar que esta gente pasó por una Primera Guerra Mundial, por una Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido un conflicto armado, pero no una dimensión de guerras como las que han tenido ellos y que afortunadamente lograron superar. Aún tienen problemas todavía, pero superaron. Entonces creo que ese conocimiento y esa experiencia es importante desde el punto de vista no de la replicabilidad, pero sí de la transferencia de esa experiencia y ese conocimiento para apoyar eso. Pero la llave está en la sociedad y en la comunidad, Buena, ¿sí? buena respuesta. Y en la obligación que tiene el Estado, porque lo que ha pasado, infortunadamente, para varios temas aquí en el norte de Santander, Entonces, operación y, la contrapregunta sería esa. ¿Usted cree que el Estado ha sido inferior hoy a eso? claro, porque no ha asumido una responsabilidad que le compete. Y esa responsabilidad, hasta en los temas migratorios, la ¿O ha el asumido gobierno? cooperación. ¿Estado o gobierno? Vamos a hablar de Estado porque, digamos, Ok. ha sido No lo quiero repetitivo. meter en camisa no lo quiero meter en Sí, camisa. sí, ha sido repetitivo casi en varias administraciones. La cooperación a nivel local, por ejemplo, asume un papel protagónico, pero entonces el Estado se relaja. Sí, sí, no asume su obligación fiscal, su obligación, digamos, política de hacer las cosas. Y también una sociedad débil que espera que el Estado lo dé o que lo dé cooperación, y entonces tampoco es la cosa, Claro. no. Hoy que No, el la llave alcalde va a de estar ahí. Cúcuta, hoy que el alcalde de Cúcuta tiene como bandera, saca como bandera la seguridad ciudadana, él lo podría hacer sin tener en cuenta el Catatumbo, sin tener en cuenta los procesos de paz y sin tener en cuenta la conexión metropolitana y binacional, ya que usted lo No, dice. en estos días yo mostraba el comportamiento del índice creo que de incidencia del conflicto, algo así, que saca el Centro de Memoria Histórica, y miraba el dato en el caso de Cúcuta, y ellos tienen una forma de categorizarlo alta, y lo que uno puede decir es que estos hechos relacionados con temas de violencia asociada al conflicto armado han sido persistentes en el tiempo, ¿sí? Y con una tendencia hacia el alza. Entonces, el dato lo dice, la información lo dice, El dato está ahí, indiscutiblemente, diga, el dato está ahí. Bueno, un abrazo indiscutiblemente cordial sí. para todos ustedes. Gracias, un invitado súper especial, el profesor Mario de Jesús Zambrano. Estaba aquí con nosotros siempre en este programa. Se nos pasó rapidísimo. Hablamos una hora, profe Mario, una hora en nuestro Desconectado 4.0. Bienvenidísimo siempre a este espacio. Cuéntenme cómo le pareció, cuáles son sus últimas impresiones y con qué quiere despedir a la gente para alegrarles el día. No, pues gracias por la invitación, excelente el espacio, profe, que se siga manteniendo, que sigamos hablando de estos temas, creo que es clave para la escuela, para todos.
y no, a no perder la esperanza, ¿no? Hay que seguir creyendo en las utopías que de alguna forma mueven nuestras emociones para construir proyectos colectivos, por muy imposible que parezcan, es la única forma, como decía por ahí alguien, la utopía es caminar, caminar y caminar, pues algún momento llegaremos a algún lugar, pero posiblemente hay que seguir caminando para, no de manera individual, de manera colectiva para llegar a algo. No sé qué, pero hay que llegar a Les algo. quedé viendo a Junior porque Junior venía desde el Catatumbo en un carro y no se pudo conectar, pero bueno, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, gracias a la audiencia siempre fiel por escucharnos, a los que nos van a escuchar y nos van a retransmitir luego, nos van a compartir, compartan nuestro programa para que muchas más personas puedan llegar a él, dejen las preguntas, si ustedes quieren preguntarle algo, profesor Mario, déjennoslas en el programa que con mucho gusto se las hacemos transmitir y se las contestamos vía correo electrónico. Para todos ustedes un abrazo cordial. El profesor Mario sacó un poco de su tiempo. Yo sé que tiene una agenda bastante apretada. Perdónenme porque le quité una horita, pero esta es para su audiencia, para la audiencia de Desconectados, el Laboratorio de Innovación Pública de la SAT, que siempre trata de hacer un programa distinto. Este es un programa que es de ustedes y es para ustedes. Un abrazo cordial. Espero les haya gustado. Nos vemos dentro de 15 días. A todos un cordial saludo desde el corazón. Chao, chao. Bye, bye. Se les quiere Chao, mucho. chao. Gracias, gracias.